Hola, hola. Bien, vamos a continuar con la clase de cálculo y para eso vamos a ver la siguiente unidad, que es límites y continuidad. ¿Va? En este punto ya se supone que sabemos qué es una función, cómo clasificar una función, cómo operar una función y cómo dibujar una función y mover y jugar con ella, ¿no? En general. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues ahora vamos a agregar un nuevo ingrediente para seguir jugando con las funciones y esto es el concepto de límite. Y pues para hablar del concepto de límite, vamos a pensar en una función f de x que va a estar definida en todo un dominio, pero a lo mejor puede ser que en un valor a no esté definida. ¿Me explico? Aún así, queremos saber cuál es el comportamiento de esa función si yo me acerco al valor de a. De esta forma, yo voy a escribir que el límite de f de x, cuando x tiende a, si existe ese valor, le voy a llamar límite y por eso he decidido aquí poner la letra L. Entonces, la idea es esta. El dominio no tiene por qué existir aquí ese elemento A, o sea, A no tiene por qué ser elemento del dominio de esta función. Sin embargo, quiero saber qué ocurre cuando yo me acerco a ese valor. Bien, vamos a ilustrar esto. Pensemos en el siguiente ejemplo. Aquí la función es esta de aquí y dice 16 menos x cuadrada sobre 4 más x. ¿Sale? Es una función de un cociente. Es fácil de ver que el dominio de esta función, como lo escribí aquí, pues serían todos los reales a excepción del punto menos 4. ¿Por qué? Porque cuando x es menos 4, entonces tendría un denominador 0 y por lo tanto no existiría o no estaría definida la función en ese punto. Ahora, imaginen que esta tablita no está y yo grafico la función f. Cuando yo grafico f, lo que va a ocurrir es esto, este dibujo, y pues sería como una especie de recta. Pero cuando x es menos 4, va a haber un hueco. ¿Por qué? Porque cuando x es 4, esta cosa no existe, no está definida. Entonces, por eso ahí hay un hueco. La pregunta es, ¿podremos saber cuánto es el límite cuando x tiende al valor de menos 4 de la función f de x? Si lo quieren pensar así, es la altura en el punto menos 4. ¿Existirá? Y bueno, la idea, la intuición nos dice que podemos tomar valores cercanos al menos 4. Lo vamos a hacer por los dos lados, tanto por la derecha como por la izquierda de menos 4, es decir, con números más grandes que menos 4 y con números más pequeños que menos 4. Vamos a acercarnos al menos 4 con menos 3.9, relativamente cercano. Si tú tomas el menos 3.9 y lo evalúas aquí, lo que te va a dar es 7.9. De hecho, me gustaría que esto lo hicieran en su casa, estar evaluando estos puntos en la función para que estuvieran corroborando estos valores. ¿Sale? Entonces, si evalúo en menos 3.9, aquí me va a dar 7.9. Sin embargo, yo me puedo acercar más al valor de menos 4 si en lugar de trabajar con menos 3.9, trabajo con menos 3.99. Y al tener ese punto, lo evalúo, me va a dar 7.99. Pero puedo acercarme más. Si me acerco más al punto, bueno, en el punto menos 3.999, la función evaluada en ese punto va a dar 7.999. ¿Sí? Puedo acercarme aún más y se fijan la tendencia va a ser que cada vez que me acerco más al menos 4 por este lado, el número o la altura a la cual yo me estoy acercando es casi 8. Ahora, ¿qué pasa si me voy por el otro lado? Puedo acercarme al menos 4 con menos 4.1. Si hago esto y lo evalúo en la función, me va a dar 8.1. Pero me puedo acercar más. Vamos a acercarnos en el punto menos 4.01.
Si evaluamos, ahora me va a dar 8.01. Me acerco más, menos 4.001. Y ahora me va a dar 8.001. Entonces, si se fijan, la intuición me dice que entre más me estoy acercando a 4, esa altura debe de ser cercana al valor de 8. Nunca van a ser 8 porque x nunca puede ser menos 4. Sin embargo, como el límite por este lado y por este lado van a ser el mismo valor o son el mismo valor, es por eso que aquí decimos que el límite cuando x tiende a menos 4 de la función f de x, que es esta de acá, será el valor de 8. Bien, vamos a ilustrar con otro ejemplo. Aquí, tengo otro ejemplo. Ahora la función es x menos 1 entre raíz de x menos 1. Ahora, analicen el dominio de aquí. Se sabe que estamos en funciones que van de reales a reales, entonces esto da una restricción que el denominador, perdón, sí, bueno, vamos por partes, que la raíz tiene que ser positiva, es decir, que x tiene que ser mayor o igual que 0. Pero por otro lado, si tú te fijas, aquí también tendría un problema. ¿Qué pasa cuando x menos 1 es igual a 0? Pues tengo un 0 en el denominador, lo cual no estaría definido, entonces también tengo que exigir estas dos. Cuando tú tomas en consideración esas dos restricciones, te va a llevar a que el dominio, de hecho aquí lo puse en corchetes y no es necesario, el dominio, lo vamos a poner por acá, el dominio de esa función f, pues sería desde 0 a 1, unión de 1 a infinito, porque recuerden que en el punto 1, pues aquí yo me va a quedar que el denominador es 0, y si tomo el valores antes que esta cosa, no, esperen, el 0, sí se puede el 0, aquí este era cerrado, porque cuando x es 0, me va a quedar 1, así tal cual, ¿sí? Entonces, ese es el dominio. Aquí, un punto interesante sería, ok, ¿y qué pasa cuando x tiende al valor de 1? ¿Cuál es el comportamiento de esa función? ¿Cuál es su límite? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hace rato y vamos a estar evaluando esa función con puntos cercanos a 1 por derecha y por izquierda. Entonces, si yo quiero tomar valores cerca de 1, pues podría ser aquí lo hice más rápido, 1.01, y me va a dar este numerito, que es 2.004988. Pero ¿qué pasa si me acerco más? A lo mejor con el 1.001. Esto sería 2.00005. Y si me acerco más, sería 2.00005. Si se fijan, entre más me estoy acercando aquí por la derecha, la altura quiere ser 2. Y si me acerco por la izquierda, pues, ¿qué les parece con 0.99? Va a ser 1.994987. Y si me acerco con el 0.999, va a ser 1.99995. Y me acerco más, 1.99995. Si te fijan de nueva cuenta, si me acerco aquí, me estoy acercando a la altura de 2. Quiere decir que en este caso, el límite va a ser igual a 2. Una vez establecido la idea del límite, pues podemos darle formalismo. Y vamos a mostrar cuál es la definición de límite. La definición de límite es, sea f una función definida en un intervalo i, excepto posiblemente en un punto, podrían ser más, pero aquí vamos a generalizar nada más con uno ahorita.
Se dice que L es el límite de f de x cuando x tiende a A y se escribe de esta manera, límite de f de x cuando x tiende a A igual a L. Existe un número delta positivo tal que se cumple esa condición. Aquí dice 0 menor que x, el valor absoluto x menos el punto A, menos que delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. A lo mejor ahí no se alcanza a ver, pero el epsilon se escribe así, como está aquí. ¿Sale? Entonces, la idea es esta. Recuerden que el valor absoluto, cuando tú haces una diferencia con un punto, básicamente me está transmitiendo la idea de distancia. ¿Sí? Ahora, otro punto importante. Piensen en epsilon y deltas como números chiquitos. ¿Qué tan chiquitos? Muy, muy chiquitos. ¿Va? Entonces, lo que yo estoy queriendo decir, que yo tengo dos números que son chiquitos, pero son positivos, y si la distancia de x menos el punto A, es decir, estos cachitos de aquí abajo, si esas distancias son chiquitas, y también las distancias de acá en el eje vertical son chiquitas, entonces, pues el límite de f de x cuando x tiende al valor de A es L. ¿Por qué? Porque cualquier punto, que eso es lo que me permite el x, ¿no? Que es un cualquiera, pero un cualquiera que se acerca a A. O sea, yo puedo tener, creo que aquí lo que vamos a hacer, un puntito por aquí, cerquita de A, subo, su altura estaría por aquí y acá reflejado, ¿no? Así. Si me acerco más, pues estaría más así y así. Entonces, entre más me acerco, esa distancia empieza a ser cada vez más chiquita. ¿Qué tan chiquita? Bueno, epsilon y delta son muy chiquitos, tanto que casi son cero. Entonces, las distancias estas serían prácticamente cero aquí y aquí, y por lo tanto, cuando tú evalúes en el punto, bueno, no es evaluar, sino es casi evaluar, vas a obtener ese valor de L. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Los límites tienen ciertas propiedades. Ahorita me regreso para acá. Ahí está. ¿Cuáles son esas propiedades? Las siguientes. Voy a pensar que tengo dos funciones, f y g, y las dos las voy a hacer tender al mismo número a. Entonces, se va a cumplir los... perdón. L1 sería el límite de f de x cuando x tiende a, y L2 el límite de g de x cuando x tiende a a. Fíjense que son el mismo punto. ¿Sale? Ahora, pues yo lo que voy a tener es que el límite de la función una constante por f de x cuando x tiende a va a ser igual a esa constante. Aquí voy a aventar un paso previo para que se entienda. Esto va a ser igual a k por el límite cuando x tiende a de f de x. Pero, pues esto me quedaría como k. ¿Y cuánto es el límite de f de x cuando x tiende a? Pues L1. Me queda esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una suma o diferencia de funciones? Pues básicamente eso va a ser la suma o diferencia de los límites, y pues esto me va a dar L1 más menos L2. ¿Qué pasa si tengo un producto? Pues si tengo un producto, aquí me quedaría que serían el producto de los límites, es decir, L1 por L2. ¿Qué pasa si tengo un cociente? Aquí me quedaría pues el límite el cociente de los límites, y por lo tanto L1 entre L2. Y una propiedad más que es de potencias, o bueno, de raíces, es que el límite cuando x tiende al valor de a de la raíz enésima de f de x
va a entrar, se fijan, el límite entró adentro de la raíz. Y al entrar ya dentro de la raíz, ¿cuánto era el límite de f de x? Pues eso era L1. Entonces, ya que saben cuánto es el límite, le pueden sacar raíz. Esas son las propiedades de los límites. Son las que vamos a estar jugando. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner algunas funciones, f de x, no, límite. Límite cuando x tiende a de f de x, vamos a decir que esto es un medio. Límite cuando x tiende a de g de x, esto va a ser 9. Límite cuando x tiende a de h de x, esto va a ser pi. ¿Ok? Entonces, ahí va. Imagínense que yo quiero saber cuánto es el límite cuando x tiende a de 4 por f de x menos g de x. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar las propiedades. ¿Ok? Cuando tú tienes una resta de funciones, lo que me decía es que era el límite de la primera menos el límite de la segunda. Ahora, cuando tú tienes el límite de un número por una función, el número sale del límite y esto va a ser 4 por el límite cuando x tiende a de f de x menos, y esto ya lo podemos ir sustituyendo, me queda el límite cuando x tiende a de g de x, pues eso es 9, pongo el número, y aquí me queda 4 por el límite de f de x cuando x tiende a es un medio, 4 por un medio, 2, menos 9, menos 7. Y ese es el límite de esta nueva operación. ¿Va? No quiero estar escribiendo en cada diapositiva un ejemplo, entonces voy a borrarlo. Y vamos a hacer otro ejemplo. Pensemos en el límite cuando x tiende a de h sobre la raíz de g. ¿Sale? G de x, h de x. Raíz cuadrada. Entonces, esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a de h de x sobre el límite cuando x tiende a de la raíz cuadrada de g de x. Ahora, en el numerador esto es fácil porque ya lo tengo, eso es pi. Y en el denominador tengo el límite de una raíz, pero como ya hemos visto, puedo subir la raíz y luego el límite entra adentro de la raíz. Ahora, raíz se queda y el límite cuando x tiende a de g, eso es 9, entonces aquí lo escribo y le saco la raíz al 9, que eso es 3, entonces me quedará pi tercios. Y ese sería el resultado. ¿Se va entendiendo? Vamos por uno más, aquí cabe. Límite cuando x tiende a de... Vamos a hacer algo más compuesto. Vamos a hacer g de x por h de x sobre f de x. Entonces esto pues va a ser el límite del de arriba. Sobre el límite del de abajo. Y esto va a ser, aquí hay un producto, entonces esto es
el producto de sus límites. Eso ya lo conozco. Eso es un medio. Continúo. El límite de G, 9. El límite de H, pi. Todo esto sobre un medio. Aplicamos álgebra y esto me queda como 18 pi. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo ya no el límite en sí, sino la función? Ejemplo, imagínense que yo digo límite cuando x tiende a 1 de la función x cúbica más 2x. ¿Sale? Para este tipo de casos, no siempre ocurre, pero sería bueno revisar, es lo siguiente. Algunos límites se pueden entender de esta forma. La siguiente clase se los explico cuando aplica, pero se puede pensar de esta manera. El límite cuando f de x, perdón, el límite de f de x cuando x tiende a, igual que haber evaluado la función en el punto. No siempre ocurre, no siempre ocurre, pero a veces sí. Entonces, en este caso, podríamos preguntarnos, ¿yo puedo evaluar x igual a menos 1 en esa función? Si la respuesta es sí, háganlo. Si la respuesta es no, hay que buscar estrategias, utilizar todas las propiedades de los límites que les acabo de decir. En este caso, pues esto va a ser 1 al cubo más 2 por 1, y esto va a ser 1 más 2, 3. Ese sería el límite. Un ejemplo en el que no se puede sería límite cuando x tiende a menos 1 de, por ejemplo, x más 1 sobre x cuadrada menos 1. ¿Sí? Si yo evalúo aquí directo, lo pueden ver en el denominador. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. Entonces yo no puedo evaluar. ¿Y eso significa que el límite no existe? No, no, no. Vamos a borrar esto para que no haga ruido. Vamos a ver qué ocurre. Aquí, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer la manipulación algebraica que podamos. El chiste es poder quitar, aquí le llaman quitar la indeterminación, es decir, poder eliminar ese cero del denominador. Y una alternativa que podríamos hacer, ustedes que ya cursaron un curso de precálculo, es que, por ejemplo, podríamos reescribir ese x cuadrada menos 1 como x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Nada más lo reescribí. Al hacer esto, este x más 1 del numerador con el del denominador se cancelan. Me va a quedar límite cuando x tiende a menos 1 de 1 sobre x menos 1. Aquí nótese que yo podría evaluar directo, ya no habría problema, y me va a quedar menos 1, y esto me va a dar menos 1 medio, y es el límite. Bien, esa sería una alternativa. De hecho, podemos retomar los ejemplos que habíamos visto, que estaban por acá. Este de aquí, y resolverlo de esta forma. Esa es la función. Y en ese ejercicio era el límite cuando x tiende a menos 4. Obviamente que si tú evalúas directo, de nueva cuenta, se va a hacer cero el denominador y no se puede, pero podríamos factorizar el numerador y quedaría eso como 4 menos x por 4 más x sobre 4 más x. Estos se van y me queda que esto es igual a el límite de cuando x tiende a menos 4 de 4 menos x. Y podemos aquí evaluar
y esto será 4 menos 4 y eso da 8. Como lo teníamos antes. ¿Me explico? Ay, no quiero eso. Control Z. ¿Se va entendiendo? Algunos otros ejemplos que podemos tomar, por aquí puse algunos. No siempre hay que factorizar. Por ejemplo, vean este de aquí. Um, Vamos a ponerlo por acá. Y entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Aquí lo que puedo hacer es elevar ese binomio. Entonces me sigue quedando límite cuando h tiende a 0 de, eso es un binomio al cubo, me quedaría el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, pero el segundo es 1, más 3 veces el primero a la potencia 1 por el segundo al cuadrado, que sigue siendo 1, menos 1 más 1, ese 1 es de acá, todo eso sobre h, estos dos se mueren, ahora me quedaría esto de aquí, pero arriba hay una h que yo podría factorizar para que se cancele con esta y poder evaluar. Entonces esto va a ser h por h cuadrada menos 3h más 3 sobre h, se desaparecen las h, yo voy a aprovechar y voy a estar evaluando. Si x, perdón, si h tiende a 0, entonces 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 3, ese límite es simplemente 3. Uno más. ¿Cuál será bueno? Esto me queda que t tiende a 2, entonces arriba es una diferencia de cuadrados, abajo es una diferencia de cubos, entonces esto puede ser, mejor dicho, es t más 2 por t menos 2 sobre t menos 2 por t cuadrado más el producto de estos dos, que sería 2t más 4. Estos dos se van y me queda límite cuando t tiende a 2 de t más 2 sobre t cuadrado más 2t más 4. Puedo evaluar, ya no hay ningún problema y me va a quedar 2 más 2 sobre 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Me va a quedar arriba 4 y aquí son 4 más 4 más 4, 12. Y esto va a ser un tercio. Sí, un tercio. ¿Me explico? Y es la forma algebraica en la que se resuelven límites. Entonces, continuamos. Vamos a hacer un ejemplo para entender la idea de límite. Y voy a tratar de juntar, como en la clase pasada, todo esto que estoy pidiendo en una nueva diapositiva junto con un dibujo. Entonces esto lo voy a agregar una nueva. Y no sé por qué no se puso. Aquí está. Lo vamos a poner por aquí arriba. Y espero poder poner todo el dibujito que quiero mostrarles, que sería este de aquí. Esta es mi función f. En la actual. No, entonces vamos a cortarla. ¿Y dónde estás?
aquí. Vamos a pegarlo. Y vamos a, creo que voy a reducirlo un poco. Voy a tratar de moverlo. Así, y esta la voy a reducir también un poquito. Para que se alcancen a ver. ¿Sale? Entonces, aquí viene un concepto que todavía no les he explicado, pero bueno, voy a dejar esta diapositiva aquí en pausa y vamos a entender qué son esos superíndices más y menos. Me brinqué de seguro la diapositiva ahorita y por eso salió. Sí, aquí están. Bien. Existe algo que se llaman límites laterales. ¿Qué significa esto? Es como analizar el límite que ya vimos, pero por cachitos. Nada más por un lado y nada más por otro. ¿Va? Entonces, aquí tenemos la misma idea. Entonces, el límite, esto se lee como el límite de f de x, cuando x tiende a por la derecha es igual a L. Si recuerdan la recta real, si yo tengo aquí el 0 y aquí tengo un punto A, cuando digo a la derecha de A, me refiero a números más grandes que A. ¿Sí? No significa que sean positivos, simplemente más grandes. Y cuando yo pongo ese índice, superíndice menos, significa por la izquierda, es decir, por este lado. Me estoy acercando por aquí por la derecha, por acá por la izquierda. Básicamente es lo que habíamos hecho hace rato. De aquí, ¿se acuerdan? Por la derecha, por la izquierda. Entonces, más formalmente, esos límites llevan nombre y son límites laterales y se pueden por derecha o por izquierda. Por aquí está un dibujito que lo ilustra. Y aquí. Este sería límite de f de x cuando x tiende a a. Por la izquierda lo que pasa, estoy tomando valores de x cada vez más cerquita a, pero todos por la izquierda. Y valores más cerquita de a, tomando x cada vez más cerquita por la derecha. Ese valor aquí podría ser L, podría ser KKL. Ojo, no necesitan estos dos límites ser iguales. En particular, aquí hay un teorema muy bonito que dice que el límite en el punto, aquí no puse ni derecha ni izquierda, va a ser L, sí, solo sí. El límite por la derecha es L y el límite por la izquierda es L. Entonces, yo lo que les suelo decir es esto. El límite justo en el punto va a ser igual a un valor L si por derecha y por izquierda es L. Si no, no. ¿Me explico? Ahora sí con el dibujo vamos a aterrizar esto y para que quede claro. Fíjense. Dice el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Voy a tomar este. Aquí está el menos 2 en x, ¿no? Pero me estoy acercando por la izquierda. Por la izquierda, por la izquierda. No toco el punto menos 2. Recuerden que no se puede. Y cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, vean que la función está hacia abajo. Entonces me bajo. ¡Fum! Si me acerco muchísimo al menos 2 sin tocarlo, ese límite a quién tiende? Pues al valor de menos 3. Entonces esto va a ser menos 3. Ahora, ¿qué pasa si me acerco por la derecha? Entonces vengo aquí por la derecha. Aquí está el menos 2 por la derecha. Por la derecha de menos 2, cerquita, cerquita. Ahí. No lo toco. Casi, pero no. ¿Y cuál es la altura? ¿Qué tiende ese valor de f de x? Si se fijan, pues esto es a 0. Entonces ese límite es 0. ¿Ya se fijaron? En este caso, el límite por un lado fue menos 3 y por otro 0. Entonces no fue lo mismo. Ahora aquí yo te pregunto, ¿quién es f de menos 2? En este caso, sí te pido que busques en cuál es la altura justo en el punto de menos 2. Y para este escenario, cuando x es menos 2, la altura, ahí está un punto rellenito, es exactamente
0. ¿Vamos bien? Siguiente pregunta. El límite de f de x cuando x tiende a menos 2. Ahora sí, me fijo a partir del límite izquierda por derecha, no son iguales. Entonces aquí voy a poner no existe. Ahora, el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Aquí está menos 1. Por izquierda, la función está para arriba, esa función, su altura es 1. Entonces lo voy a escribir 1. Ahora me pregunta por la derecha. Entonces le voy dando por la derecha. Esa altura es 1. Pero que tiene un hueco, no importa, porque estoy hablando del límite. ¿Sale? En el límite no importa, puede ser hueco. Aquí dice f de menos 1, ahí sí importa. Entonces, como en menos 1 hay un hueco, yo digo, no existe. Bien, me voy por el límite en el punto. Cuando x vale menos 1, ese va a ser, entonces, podemos usar el teorema que les dije. Si el límite por la derecha es 1, por la izquierda es 1, el valor es el mismo, por lo tanto, en el punto es 1. ¿Sale? Siguiente. Ahora voy por el 0. Me acerco a 0 por la izquierda. Cerquita de 0 por la izquierda, la gráfica no me lo permite, pero si se fijan esto, se prolonga y continúa y continúa y continúa. ¿Hasta dónde? Pues hasta infinito. Entonces, ahí le voy a poner el límite de esta cosa es infinito. Ahora, por la derecha, me voy a acercar al 0 por la derecha y esta cosa también otra vez se va para arriba, para arriba, para arriba, y eso es infinito. Entonces, esto es infinito. Ahora, algo curioso, me voy a brincar esta. Aquí, límite por izquierda, límite por derecha, es infinito en los dos casos. Entonces, en el punto, es infinito. Uno pensaría que si el límite existe y es un valor, entonces la función debe de ser, evaluada en el punto, debe de ser igual a ese límite. ¿Y qué creen? ¿No? Porque cuando x es exactamente 0, hay un punto relleno y ese es altura 0. Entonces, aquí quiero hacer una pausa, recapitular todo. Tengo varios escenarios. Límite por derecha y por izquierda son diferentes, entonces en el punto no existe. Sin embargo, la función evaluada en el punto sí existe. ¿Bien? Con el caso contrario, el límite en el punto sí existe, es el valor de 1, pero la función evaluada en ese punto no existe. Otro, puede ser que el límite en el punto exista, y que la función evaluada en el punto exista, pero no sean iguales. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Lo que les decía hace rato, no siempre se cumple que el límite cuando x tiende a un valor a de la función f de x sea la función evaluada. Por eso les decía, si lo pueden evaluar a la hora de calcularlo, háganlo. Si no, no, porque no siempre se cumple esos escenarios. Y el último, el límite cuando f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda, este estaría abajo, sería menos 1. Por la derecha, este estaría arriba, menos, este sería 1. Evaluar en el punto, ahora estaría abajo, sería menos 1, y el límite en el punto, pues no existiría, porque por derecha es 1, por izquierda es otro. ¿Va? Entonces, hasta este punto hemos visto límites, límite por derecha, límite por izquierda, vimos la idea intuitiva de que es un límite, vimos las propiedades de límites y cómo calcular límites. Entonces, con esto vamos a dejarlo por ahora. La siguiente clase vamos a ver límites al infinito y límites infinitos. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos y vamos a calcular de estas cosas. ¿Qué pasa cuando yo tengo infinito entre infinito?
y cerramos con continuidad. ¿Sale? Entonces, dejamos aquí. Déjenme, dejo de compartir. Bueno, la llamada.